Hola, soy José Luis Cisneros. Hoy voy a hablar acerca del proceso de duelo que manejó Elizabeth Kubler-Ross, un gran aporte en cuestión médica, en cuestión de atención de pacientes en fase terminal y de los familiares. Ella tuvo una gran influencia en estos pacientes y pacientes que ella trató en hospitales de Estados Unidos. Esto fue a finales del 1960, 70, 80, y que ella, a raíz de esta atención a estos pacientes, empezó a identificar cómo los procesos emocionales y conductuales tenían que ver en la situación de una enfermedad terminal, de personas moribundas, como se llamaba, y de los familiares. Entonces, ella, por su formación médico-psiquiatra, eh, pudo atender estas condiciones y con realmente un aporte valiosísimo para estas personas que estaban en condiciones de enfermedad terminal y que pudo realmente apoyar durante muchos años y a muchísimas personas, tanto pacientes como familiares. Entonces nos dejó un gran aporte, lo seguimos manejando actualmente. Nos han, hay profesionales que nos hemos involucrado en estos temas de la enfermedad, de los pacientes, cómo vivir esos procesos, apoyar a ellos, apoyar a los familiares, para que tengan eh, un proceso de enfermedad lo más digno que se pueda, que puedan tener muertes dignas, que puedan tener los familiares procesos de acompañamiento sanos y donde la persona pueda morir y aceptar su situación de enfermedad terminal en una situación de paz, de tranquilidad, de aceptación como tal. Pero bueno, para eso pues hay que tomar varias consideraciones también. Considerar en primer momento que estamos en el 2019, las condiciones actuales de salud son otras, los avances médicos son otros, las creencias, los obstáculos, las cuestiones culturales también representan una gran influencia en estos duelos, en estas situaciones de enfermedad que viven las personas y más en una enfermedad terminal. Eh, Voy a tomar este proceso que ella manejó eh, y que ella lo puso en 5 etapas, 5 fases que ella manejó. La primera es la negación, una situación meramente normal en algunas personas. La negación es un mecanismo de protección que nos ayuda a no eh, a no caer de momento, ¿sí? A reconocer que no, esto no me puede estar pasando a mí, esto deben de estar equivocados, etcétera. Es una situación meramente normal que se puede presentar en las personas, pero que también no se presenta en algunas otras, en muchas no se presenta. Entonces, aquí es esa primera consideración, no tomar este proceso como que hay que seguirlo al pie de la letra. La negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. No, si bien son cosas o conductas que se presentan, pero no quiere decir que ni van en orden y tampoco quiere decir que se van a presentar en todas las personas. ¿Sí? Aquí hay que considerar que depende la situación, depende la edad, el contexto es bien importante, la persona es bien importante. De ahí se va a desprender eh, un proceso de duelo. A mi experiencia y a mi consideración es considerar el proceso de duelo como meramente algo individual. ¿Sí? Porque actualmente, en otro momento vamos a revisar otros autores con otras grandes aportaciones y que todas son valiosísimas y que cada uno habla de tareas, de fases, unos ponen 5, otros ponen 10, pero yo que he revisado algunos es darme cuenta que se habla de conductas, se habla de emociones y que al ser un duelo
un dolor meramente algo personal, pues todos tienen mucho que ver en todo lo que aportan en esta situación. Pero que sí quiero hacer una gran anotación en una etapa que vamos a hablar justo hoy y que otros autores también la manejan. Pero bueno, la negación es meramente un estado que se puede presentar, pero que no se puede presentar. Es un mecanismo de protección que tenemos, un mecanismo psicológico que nos ayuda a alejarnos un poquito de ese dolor. Pero cuando se complica esa negación, cuando esa negación rebasa los tiempos en cuanto a lo aparentemente normal. A mí me parece, a mi experiencia, que 2 semanas, 3 semanas máximo, una negación es sana. Cuando ya no es sana, cuando esto rebasa al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 20 años incluso. ¿Cómo sería una negación de años? Es la conducta. La persona puede manifestar que no, que acepta que ya murió su familiar, pero no así su conducta. ¿Qué conducta? Que sigue manteniendo el espacio como lo dejó esa persona que murió, con el par de zapatos a la puerta de la entrada, con las llaves colgadas, con la chamarra puesta en el perchero, con los libros tal como los dejó en el escritorio. Así mantiene esa persona esos espacios. Después de 20 años esto ya no es sano. Entonces aquí lo ideal es poder atenderlo psiquiátricamente, porque eso ya es una alteración a la realidad y eso definitivamente no es sano. ¿Sí? Entonces la negación es la primera etapa. La segunda es el enojo. Em, el enojo es una emoción. Entonces es natural que se presente en las personas, no en todas, pero sí en la mayoría se presenta y no nada más en un duelo por una muerte. Se presenta por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una relación y otro tipo de pérdidas que vamos a ir trabajando poco a poco y metiéndonos una a una. Pero el enojo está, ese enojo que puede estar contra quien murió, que por qué salió esa hora, que por qué no hizo caso, que si mejor se hubiera ido por otro lado, etcétera. Puede estar el enojo con la parte de la atención médica, que no hicieron los procedimientos adecuados, que se equivocaron, que hubo negligencia, etcétera. Si bien la negligencia puede estar, pero también no se presenta en muchos casos, en la mayoría no se presenta. Entonces, pero es parte normal porque es una reacción emocional ante esta situación de dolor. Y también puede haber un enojo también con Dios, pero en culturas puede estar justo reprimido ese enojo contra Dios, contra un Dios, una deidad, porque es cómo me voy a enojar con Dios, cómo voy a maldecir. Si lo vemos desde el punto de vista que esa persona está viviendo un duelo, entonces esto es normal, es sano, porque es un proceso que se tiene que vivir para llegar justo a una aceptación. Entonces aquí es justamente si hay un dolor, un enojo contra Dios, una deidad, es meramente algo normal. Esta emoción, al momento que yo la exprese, que la desahogue, va a ir bajando y con el paso del tiempo me voy a dar cuenta que ese enojo pues ya no está y que si era contra Dios o otras personas, pues reconozco que no, que la realidad es otra, pero que era mente algo que sentía en el momento. Y entonces el enojo es meramente natural, es una emoción básica que se presenta. Entonces es la segunda fase que ya nos manejó. La tercera es una negociación que ella vio. Esta negociación es como un pacto, es un mecanismo también de protección, de defensa en las personas, en el cual se maneja como un Dios, si me curas, si haces que esto no sea verdad, esta enfermedad que tengo, entonces te prometo que ahora sí voy a dejar de fumar, ahora sí voy a, a llevar buenos hábitos, voy a incluso a querer a mi familia, etcétera. ¿Sí? O ese paciente que le pide al médico, ayúdeme por favor, mire, ahora sí me voy a pegar al tratamiento y demás. Eh,
esta etapa, si bien ella la consideró y es un buen aporte, rara es la vez que se presenta. Yo en mi experiencia no he atendido esta situación con las personas, pero no dudo que en la situación individual, en su propio espacio, en su propio dolor, la persona sí lo manifieste. Eso no lo dudo. Pero que me lo hayan abierto expresa así a mí, no. Hasta el momento no recuerdo yo haber servido, apoyado a una persona en esta situación. Entonces, esto se puede presentar, sí, pero de una forma muy individual, muy particular, muy en mi espacio, muy privado, pero también se puede no presentar, ¿de acuerdo? Porque son etapas meramente individuales, ¿sí? Otra etapa, que es la cuarta, que ella maneja como la depresión, es una etapa donde vienen síntomas como el llanto, como el deseo incluso de morir, el desánimo, no tener ganas de nada, se alteran dos funciones básicas como es la alimentación o el sueño, donde se come mucho o no se come nada, en donde se duerme mucho o no se duerme nada, y esta inversión en cuanto al sueño. Personas que están viviendo una situación de dolor, ya sea los pacientes o familiares, hay una alteración en esta función básica del sueño. Por las noches están dormidos y eh, por las noches están despiertos, perdón, por las noches están despiertos, están pensando, porque ahí ya no hay distractores. Por las tardes están dormidos. Eh, es ahí donde causa mucha ansiedad en los familiares. Es que se la pasa dormido en las tardes, es que no hace nada. Aquí hay que ver que esto son síntomas normales justo de una depresión y que es parte de un proceso. Otra situación es justo el no querer ver a nadie, el ya no perder, no tener ningún em, eh, gusto por nada, ya lo que antes gustaba hoy ya no gusta, y que son meramente situaciones propias de una depresión. ¿Qué es lo que quiero considerar justo en esto de la depresión? Y ya lo decía Freud, que no hay por qué tratar una situación de duelo con antidepresivos o con medicamentos. Y esto es meramente algo cierto. Y que actualmente la falta de una valoración, la falta de una entrevista clínica completa para ver cómo es qué es lo que está viviendo ese paciente, cuál es su contexto, qué es lo que ocurre alrededor de esa persona, el contexto familiar, etcétera, para poder determinar si es meramente una situación de una depresión o un duelo. ¿Cuál es la gran diferencia entre una depresión y con los síntomas de la depresión que ya vimos, este llanto, este no tener deseos de nada, esta alteración en lo básico del sueño, la alimentación, que en la tristeza también se presentan estos síntomas? Si hiciéramos un listado, en algún momento voy a hablar de esa diferencia de la depresión y la tristeza, pero son situaciones o conductas meramente similares. ¿Por qué no estoy de acuerdo y por qué muchos otros profesionales no estamos de acuerdo en que sea depresión? En que, en que la depresión es un trastorno mental, es un trastorno afectivo de las emociones. Y una persona que está viviendo un duelo no tiene un trastorno mental, sí tiene síntomas, pero ¿qué es muchas veces cuál es el síntoma que diferencia a una depresión? Es que una persona con depresión intenta suicidarse o se suicida. Y una persona que vive un duelo tiene un gran dolor, tiene una tristeza. Y los síntomas es llorar, no querer ver a nadie, no comer, dormir. O sea, también son características similares a la depresión, pero es una tristeza. Y si hablamos que la tristeza es una emoción básica, entonces tenemos que hablar en personas que están viviendo una situación de duelo, tenemos que hablar que viven situaciones meramente normales.
que si los tratamientos son con apoyo psicológico, que es con un desahogo principalmente, con un no reprimir, con un tratar las culpas que se pueden tener, con ver realmente escuchar, atender a esa persona, podremos sacar un diagnóstico para determinar que lo que vive la persona no es depresión, como lo maneja Elizabeth Kubler-Ross, cosa que yo no estoy de acuerdo. En eso yo lo sustituiría como tristeza, porque la tristeza es meramente algo, una respuesta fisiológica, es natural, ya lo vimos en las emociones, pero no así como un trastorno de depresión, porque si se habla de depresión, se tiene que hablar de un tratamiento como apoyo psicológico y farmacológico, que son los antidepresivos. Y todas o la mayoría de las personas que viven una situación de duelo no tienen depresión. No es por un duelo ya encasillarlos a que tienen prácticamente una enfermedad mental, tratarlos como tal y medicarlos como tal. Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos que hacer, que la depresión no del todo está o no se debe de considerar en una situación de duelo. Ella nos lo puso como aporte, Elizabeth Kubler-Ross, es valiosísimo, los síntomas sí se presentan, pero en la mayoría de los duelos no es así. Entonces, una persona que falleció su familiar y que la relación con ese familiar fue de 60 años, no podemos pedir que en un mes, 2 meses, 3 meses, esa persona ya no llore, ya esté bien, ya coma bien y demás. No, eso es imposible. Tenemos que tratarlo con terapia, sí que desahogue, sí que exprese libremente su dolor y que no se reprima. En esa medida no se va a complicar el proceso de duelo, no va a haber depresión y esa situación se va a resolver. Pero si se trata médicamente una situación de duelo con antidepresivos, lo único que hacemos es tratar de una forma equivocada a esa persona y evidentemente el resultado pues no va a estar. ¿Por qué? Porque ya partimos de un mal diagnóstico. Entonces aquí hay que, con una muy buena valoración, con una entrevista clínica, podemos determinar si es una depresión o es meramente un proceso de duelo normal, que es una tristeza y que no tenemos que trabajar o tratar con antidepresivos, ¿sí? Entonces, esta consideración hay que tomarla muy en cuenta porque es muy común. Yo me he encontrado muchas personas que un duelo lo están tratando con antidepresivos y si bien la persona puede tener antecedentes de depresión, pues bueno, este duelo puede sí reactivar esa depresión y está bien tratado con antidepresivos. Tendríamos que ponerle la parte de la terapia psicológica. Pero cuando no hay antecedentes de depresión, hay que solicitar apoyo psicológico para tratar estos duelos sin necesidad del antidepresivo, ¿sí? Entonces, la quinta etapa era la aceptación. Era ya la persona acepta su situación de enfermedad, su situación de que va a morir en un tiempo relativamente corto y llegan a esa conclusión los pacientes. Pero después de haber vivido enojo, tristeza, actualmente vemos otras reacciones, otras situaciones que están presentes en un duelo. Pero bueno, con el paso de los videos voy a ir atendiendo situaciones. Pero por ejemplo, hay personas que manejan culpa a los familiares, los propios pacientes, manejan rencores, manejan otras reacciones, manejan miedos, manejan mucha ansiedad, actualmente manejan mucha ansiedad, porque qué me va a pasar, qué le va a pasar a mis familiares, etcétera. Y todo eso entra justo en un proceso de duelo normal, diferentes reacciones, diferentes situaciones, pero que se tienen que vivir para llegar a la aceptación. ¿Cuándo te das cuenta que llegaste a la aceptación? Cuando ya te recuerdan que murió ese familiar, tú escuchas una canción y recuerdas, sientes, pero ya la intensidad de ese dolor ya bajó. En un primer momento era hasta acá. El proceso de duelo es así, vas desahogando, vas llorando, vas mentando madres, vas gritando, vas peleando, vas todo. Pero es un proceso que va
en el paso del tiempo, la intensidad, esta es la intensidad, al momento que vives ese proceso de duelo, va disminuyendo. La aceptación es cuando ya te acuerdas de ese familiar, te acuerdas de esa situación, te acuerdas que estás enfermo y dices, "Bueno, acepto y sigo funcionando correctamente, sigo apegado a mis tratamientos, sigo yo trabajando, sigo haciendo mi vida social sin ningún tipo de culpa, ni reproche, ni nada, y ya es señal de que ya acepté, ¿sí? Pero son procesos complejos, son procesos que se tienen que ir viviendo de una manera muy personal. Acuérdate, el duelo no es algo que todos lo vivan, estos procesos son meramente individuales. El tiempo no tiene mucho que ver. En cuanto a 2 años es lo máximo y nos damos cuenta que es algo sano. No, esto no lo comparto, hay dolores que igual no se quitan, lo que sí la intensidad. La intensidad sí debe de bajar. Si después de 2 años, 3, la intensidad sigue hasta el tope y tu funcionalidad ya no está, ya no trabajas, ya estás enfermo por ese duelo, entonces sí es algo que hay que considerar. Pero en cuestión de tiempo es algo meramente algo individual, ¿sí? Entonces, em, y por último, quiero también poner aquí que, que también hay niños, hay personas jóvenes que están o atraviesan una situación de, de enfermedad y que bueno, cada uno, después voy a platicar acerca de cómo vive por ejemplo, un niño, su situación de enfermedad terminal, cómo la vive un adolescente y cómo va cambiando, porque son completamente situaciones diferentes y muy interesantes, pero que bueno, después los vamos a platicar. Entonces, bueno, por hoy es todo. Seguiré hablando esto de duelos y por hoy es todo. ¿Sí? Aquí deja algún comentario, alguna sugerencia y nos vemos en otro momento. Y soy José Luis Cisneros. Adiós.